poquito, de hecho, sobre comunicación política y nuevas tecnologías. Claro que en este tiempo que tenemos para hablar, nosotros no vamos a enseñar paso a paso cómo se hacen las campañas en redes sociales, pero es importante traer aquí el debate del espíritu de la comunicación en red. Después tenemos paralelamente un taller donde las personas que están inscritas tendrán un poquito más de ejercicios prácticos sobre esta cuestión. Pero como estamos hablando de comunicación política, es muy importante, tenemos en cuenta, independientemente de las cuestiones de las redes sociales, un tema que es muy actual, creo que muchos ya hablaron sobre esto aquí, que es la cuestión de la representatividad de la clase política en este momento, ¿ves? Tengo certeza que solo pasa en Brasil este tipo de cosa, aquí no debe pasar, en ningún otro país del mundo debe pasar, solo en Brasil, que la clase política es la clase con menos credibilidad en este momento. Y vamos a entender un poquito por qué de estas cuestiones y cómo el papel de las redes sociales de alguna manera están influyendo en estas cuestiones, ¿no? Bien, chistes aparte, la cuestión es que en cualquier país donde se hacen encuestas para saber la credibilidad de las instituciones, la política es la menor evaluada. Entonces, es importante entendermos que el pueblo, que el ciudadano, de alguna manera está muy descontento con la situación de las cuestiones políticas. Esto, como muestran las fotos, es algo que pasa en todas las lenguas, en distintos países, no es un fenómeno regional, es un fenómeno mundial, ¿no? ¿Y cómo vamos a hablar de comunicación política independientemente de la cuestión de las redes sociales? Es importante aclarar que, primeramente, no existe marketing digital. Lo que existe es marketing, y la parte digital es una de las partes que componen toda la comunicación política, ¿no? Y yo oí muchas veces aquí mis colegas hablando que no hay una receta de torta, ¿de torta que habla? Una receta de torta, de pastel, que se pueda utilizar en comunicación electoral. Pero yo voy a mostrar a ustedes que tal vez no sea así. Vamos a anotar, yo voy a pasar un video para que ustedes puedan ver. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato, vote número do candidato. Eu sou apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer claro e inovador. Aqui, eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emburrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem sucedido do mesmo partido. Estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato. Eu não sei nem o número, nem o nome. Imagens de
campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio, obrigado, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio, obrigado. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato e completo com algo emocional e redundante, como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. Começa agora o programa do Partido com Orçamento Baixo. Bien, claro que es un chiste, pero sí nosotros hemos visto que no hay una fórmula pronta, lista, porque de hecho hemos haciendo este tipo de comunicación durante los últimos 20 años. Cualquier persona que nosotros pusiéramos allá se pasaría como un candidato y estaría lista la publicidad del candidato. Eso es que es importante dejar muy claro. Publicidad no es comunicación. Y nosotros en muchos casos tenemos dado más importancia a la forma que el contenido. La forma es importante porque es a través de la forma que nosotros atraímos el ciudadano para nuestros mensajes, pero la cuestión del contenido es muy importante. Y cuando surgen las redes sociales en el proceso de comunicación, lo que pasa es que los ciudadanos se convierten en personas más críticas con poder de crear, generar informaciones también. Y entonces, un concepto que me encanta muchísimo para que podamos pensar un poquito es el concepto del consumidor ciudadano. En nuestras sociedades, la cuestión del consumo se ha convertido en acceso a ciudadanía. El ciudadano es más o menos ciudadano cuanto más tiene acceso a las cuestiones del consumo. De alguna manera es así. Pero ¿qué ha pasado con este ciudadano en los últimos años? Lo que pasa es que, como dice Canclini, que es un antropólogo argentino, en su libro Consumidores y Ciudadanos, el primer capítulo del libro es justamente esta frase que ahí está. Somos todos consumidores del siglo XXI, pero ciudadanos del siglo XVIII. Esta es la relación que las personas tienen hoy. La mayoría de las personas tienen respuestas muy prontas, muy rápidas de productos, marcas y servicios, y está acostumbrada con este tipo de velocidad de información, pero cuando tiene que obtener esas respuestas del poder público, incluso de los políticos, esto es más difícil, es más que analógico, es una cosa de siglos atrás. Entonces, es importante entendernos por qué hay esta dicotomía, esta distancia entre lo que quiere el ciudadano y lo que nosotros como políticos o como quien está trabajando en la comunicación política conseguimos entregar a nuestros ciudadanos, ¿no? Y entonces, dentro de ese contexto, ¿cuál es el rol de las nuevas tecnologías? Vamos a refletir un poquito. Bien, este es un autor, es un estudioso francés, Pierre Levy. ¿Alguien aquí ya ha leído alguna cosa de Pierre Levy? Ok, una persona sola. Entonces les recomiendo, porque Pierre Levy incluso estudia exactamente la cuestión de la democracia digital, de las sociedades, de una serie de cambios que estamos viviendo en nuestras sociedades. Y incluso él que ha acuñado el tema cibercultura. Y esta es una frase de su libro, es un libro que fue escrito en el año 2000, entonces con 16 años ya, en aquella época, Pierre Levy afirmaba que las nuevas tecnologías están cambiando, descentralizando el poder de la información.
Pero hoy, 16 años después, o que pasa es que este futuro ya ha llegado. Las nuevas tecnologías ya descentralizaron el poder de la información. Y si información es poder y este poder está descentralizado, claro, creo que es consenso general que este poder hoy también está en las manos de los ciudadanos que con un simple me gusta consiguen expresar una opinión. Entonces, para entender que todos nosotros somos productores de contenido todo el tiempo, aprobando o rechazando algunas de las informaciones. Una cosa que es importantísima para para tenernos en mente cuando hablamos de nuevas tecnologías es que, por ejemplo, la Internet no es un medio de masa, pero sí un ambiente en lo cual las personas interactúan en diversos nichos. Y como nosotros estamos acostumbrados a crear informaciones para otros medios, para los medios masivos, cuando vamos a las redes sociales, acabamos importando esta forma de comunicarnos y esto crea una gran barrera para que las personas entendan, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos puntos más, pero la cuestión de la segmentación es la gran oportunidad de comunicación dentro de las redes sociales, dentro de la Internet como un todo, y de las nuevas tecnologías de comunicación e información. Esta es una imagen que me encanta muchísimo porque fue hecha por un programador que trabaja en el Facebook. Él ha conseguido generar esta imagen a partir de todas las conexiones de la red social, de esta red social. Y ustedes pueden mirar que ella consigue definir justamente el mapa del mundo, pero un mapa sin divisiones de países, porque estas divisiones en las redes, en conexiones, ya no existen más. Y lo que era local muchas veces se convierte en mundial, ¿no es? Nosotros tenemos hoy informaciones de amigos que están viviendo en partes distintas del mundo y que pueden muy rápidamente nos explicar o nos hablar lo que está pasando. Y lo que pasa es que en términos locales esto también es una cosa que aparece mucho. Este es un mapa del mundo en dos momentos distintos de la historia. En 2000, de abajo es en 2009. Nosotros tenemos un mundo muy colorido, ¿no? Un mundo donde cada color en cada país representa cuál es la principal red social utilizada en cada uno de los países. En 2009 el mundo era muy fragmentado, incluso Brasil era una excepción, un caso de estudio incluso, porque la mayor red social en 2009 en Brasil era una red llamada Orkut. No sé ni si ustedes han llegado a conocer. Bien, ya en 2013 podemos ver que todo el mundo, la gran mayoría del mundo está en color azul, que es el Facebook como principal red de comunicación, de información. Esto es un dato importante porque, claro, después vamos a ver un poquito más de teoría con relación a dónde debemos estar hablando en las redes sociales. Claro, Facebook es una de las obligatorias redes para trabajarnos, ¿no? Y para que ustedes entiendan que hay un plan de dominación del Facebook en el continente africano, por ejemplo, Facebook empezó un proyecto que usted no necesariamente necesita tener un paquete de datos para conectarse. Esta conexión lo fornece el Facebook gratuitamente, pero usted solo consigue navegar o solo consigue estar dentro de la propia red social. Entonces, para entender que como es una red que tiene un peso interesante, que es importante saber manejarla cuando tratamos de comunicación política, ¿no?
Estamos en la época de la economía de atención y Carlos ha hablado una cosa interesantísima sobre el tiempo que nosotros llevamos para leer el periódico impreso y el tiempo que llevamos para pasar por las noticias a través de los dispositivos digitales, ¿no? Y entonces es interesante pensar en algunos datos. Por ejemplo, me encanta este gráfico complicadísimo, no voy a hablar de todo él, pero es un gráfico que muestra lo que pasa en 60 segundos en una red social, en todas las redes sociales. Me llama la atención la cuestión del YouTube. ¿Por qué? Porque a cada 60 segundos son publicados más 72 horas de videos en YouTube. Entonces, para que nosotros tengamos en mente que cuando vamos a hacer nuestras comunicaciones, es importante entender que la competición es muy grande por atención, porque una persona va a ver un video de 15 minutos donde yo estoy haciendo un discurso aburrido, cuando de hecho puedo ver un video de gatitos muy lindos que están todo el tiempo en las redes sociales. Incluso, no sé si ustedes saben, pero en los Estados Unidos hay un festival, parece un tipo de Woodstock, donde miles y miles de personas se reúnen para asistir videos de gatos de internet. Es una cosa increíble. Entonces, para entender que cómo competir con esto, con nuestros videos aburridos, ¿no? Y entonces, para complementar este tema de la era de la economía de la atención, les pregunto si ustedes saben cuál es el animal, en el reino animal, que tiene la menor capacidad de concentración, que tiene la menor capacidad de tiempo de focus en un tema, en un asunto. ¿Alguien gustaría de arriscar cuál es? ¿No? ¿Cómo? Vamos a ver ya. Él es pez dorado. Esto es biológicamente comprobado que el pez dorado consigue mantener el foco en un tema solo 9 segundos, ¿ok? Pero nosotros, seres humanos, cuando estamos en las redes sociales, que todo es muy rápido, hay un estudio que comprueba que nosotros somos peores que un pez dorado, porque solo conseguimos mantener el foco por 8 segundos. Entonces, me imagina que ustedes en las redes sociales, cuando quiere pasar un mensaje, si no la consigue llamar la atención en los 2-3 primeros segundos con tu mensaje, ya pasó, la persona va a procurar este tipo de imagen. Y para que nosotros entendamos que la propia comunicación política también tiene que ser divertida en muchos casos. La comunicación política tiene que ser atractiva en muchos casos, justamente para captar la imagen, la atención de esta persona, que de hecho es peor que un pez dorado. ¿Ok? Entonces, caminando un poquito más. Entonces, cuando hablamos de comunicación en redes, y esto es una cosa que está pasando en todo el mundo, lo que pasa que la cosa más importante es el tema relevancia. Es importante entender dentro de los nichos donde necesito comunicarme cuáles son los temas relevantes. Y entonces yo voy a pasar para ustedes un caso que para mí hasta hoy no conseguí encontrar un ejemplo mejor de cómo significa la relevancia para las personas. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas relevantes son las cosas muy serias, y nosotros muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque vivimos en una bolla, no sé cómo se habla esta palabra. Vivimos isolados, ¿cómo? Burbuja.
¿no? Que nos isola porque nosotros somos aquel, no sé, varía de país para país, pero nosotros somos aquel entre 10 y 20% de la población que nos gusta política, ¿no? Pero la gran mayoría no está preocupada con esto. Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son los temas relevantes para nos comunicarnos. Y para mí esta historia es fantástica. Bien claro que aquí debe tener la cadena de fast food Subway, ¿no? ¿Quién le gusta comer en el Subway? Todos, ¿no? Y creo que es una cosa fantástica porque comemos fast food, pero tenemos la sensación de que estamos comiendo comida saludable, ¿no? Entonces es fantástico. Muy bien, Subway es hoy la mayor cadena de fast food del mundo. Y interesantísima esta historia. Lo que pasa es que en los Estados Unidos hay un blog de un chico que en traducción libre sería más o menos dibujos hechos con la mano izquierda. Y siempre trae algún tema muy coloquial, muy simple, ¿sí?, de la sociedad. Pero un día, como él es una persona que le gusta mucho comer en el Subway, decidió hacer esta carta para la red, la cadena de fast food, diciendo más o menos lo siguiente: querido Subway, el queso de ustedes tiene este siguiente formato, isósceles. Esto es muy bueno porque los empleados que están construyendo el sándwich pueden organizar de esta maravillosa forma. Entonces, ustedes pueden ver que los triángulos isósceles están compondo una perfecta distribución donde todo el queso cubre todo el pan. Muy bien. Incluso con esta genialidad, todos los empleados insisten en poner no puedo manifestar esta palabra, del queso de la siguiente manera. Y después hay un dibujito allá mostrando que todo el queso se queda de un lado del pan y el otro lado no. Así es muy estúpido, arruinó mi día. Por favor, hagan de la manera correcta. Parece una cosa extremadamente banal, una cosa extremadamente sin importancia. Pero cuando este tema fue divulgado en este blog, muchas personas que eran fans del sándwich del Subway identificaronse con este problema, ¿no? Y si nosotros pensarmos que cuando Paul Lazarsfeld habla que el marketing electoral es la activación de las tendencias latentes, aquí tenemos un ejemplo interesantísimo de este tema, ¿no? Bien, este tema se quedó tan interesante, tan importante, que se convirtió en un viral en la época que fue el año 2010, por email. Ganó traducción para todo el mundo, la imagen en la traducción para el portugués. Y esto se convirtió en un tema que fue parar incluso en las medias de masa. Una empresa de t-shirts en los Estados Unidos ha hecho t-shirts de protestas contra el queso del Subway. Y entonces la cuestión se convirtió en una protesta. Bien, ¿qué pasó después? Pasó que la cadena Subway demoró 2 años para enviar este comunicado para toda la red, que decía que a partir de 1 de julio de 2010, entonces 2 años. La carta fue en 2008, en 2010 el Subway envió esta información. Y mira qué interesante, y cómo nosotros que trabajamos con comunicación política y que también, o nuestros políticos, demoró 2 años para entender que esto era una cosa obvia. Cuando le preguntaron a la directiva del Subway si era un fruto de las protestas, el portavocero de la empresa le ha dicho que no, que esto fue un estudio de sus ingenieros de alimentos. Entonces, incluso también la cuestión de no comprender, de no aceptar que muchas veces es posible cambiar un proceso porque la población quiere, ¿no? Y para coronar
este tema. En la misma época, cuando salió este tema, yo encontré este tweet en Brasil y para mí fue fantástico, porque dice: nuestros abuelos lucharon en la Segunda Guerra, nuestros padres contra la dictadura, y nosotros los nerds cambiamos la posición del queso Subway. Orgullo. Entonces es fantástico. Es así que debemos pensar en redes, es así que debemos pensar para nos comunicarnos con las personas, entender lo que es relevante, y muchas veces lo que no parece relevante para nosotros es importante y relevante para la población. Y lógicamente que esto es un proceso de estar siempre evaluando cuáles son los temas que están siendo discutidos en el momento, cuáles son los temas de interés de las personas en el momento, y así podremos construir nuestras comunicaciones sin las barreras que tenemos de la comunicación antigua, ¿no? Ahora vamos a pasar para una parte un poquito más teórica y la cuestión de qué es la política 2.0. Muchas personas ya hablan de política 3.0, de Internet de las cosas y una serie de cosas, de otros nombres. No importa el nombre que se da, lo que importa es que en este momento no es posible hacer comunicación sin considerar los medios digitales. Y también es importante entender que los medios digitales no son una cosa apartada de la parte de las otras formas de comunicación o del departamento de comunicación de una campaña electoral. Las cosas son todas conjuntas, son integradas, ¿no es? Hay un autor llamado Dominique Holton y él estudia las cuestiones de las redes. Los que aman las redes sociales y que acreditan que las redes sociales resuelven todos, no le gustan, y los que son contra las redes sociales, son analógicos, fanáticos, también no le gustan. Entonces creo que debe tener un pensamiento un poquito más equilibrado sobre este tema, y él es categórico en hablar que las redes sociales y la internet y las nuevas tecnologías digitales sirven para traer el debate, la involucración de las personas, de donde muchos de los temas empiezan a surgir dentro de las cuestiones sociales, y que después él se legitima de una manera, él se torna un consenso social cuando va para los medios de comunicación. Entonces que uno no puede vivir sin el otro, y debemos tener esto en mente, ¿ok? Muy bien, aquí solamente algunos conceptos. Déjame mirar solo cuánto tiempo tengo. Ok, tengo que unos 20 minutos, ¿sí? ¿Por ahí? Solo, entonces vamos. Bien, a la internet no es una moda pasajera. Nosotros vemos que ya estamos totalmente involucrados con esta cuestión. Ha traído profundos cambios sociales, cambió el eje de la comunicación. Entonces ella sirve para escuchar, dialogar y compartir información. No solo habla con los jóvenes, cubre varias segmentaciones. Y es importante que tengamos esto en mente, porque hoy muchas personas que tienen más edad están involucradas en las redes sociales, y la cuestión de la segmentación es tan maluca que, por ejemplo, en el Reino Unido hay una red social que es solo para personas feas. Si la persona se siente fea, va a esta red social. Es una cosa muy loca, pero existe. Bien, la cuestión de la relevancia que hablamos, ¿no?, que influencia los medios tradicionales. Después la cuestión del lenguaje informal, y esto es un tema muy complejo, porque es importante tener atención y habilidad para tratar de este tema. No podemos, si usted es una persona que nunca ha hablado de chistes o que no tiene un lenguaje muy joven, no va a tratar así de se comunicar en las redes sociales, solo porque alguien dijo que usted tiene que ser muy, en Brasil tenemos una palabra, descolado, no sé cómo se habla aquí, muy cool, ¿no? Bien, sirve para comunicación, para información, coordinación, disposición y participación de todo el proceso de organización de una campaña.
Y si todavía no se habla en la red, los otros hablarán por ti. Y es una máxima de la comunicación política que nosotros debemos hablar o que primero debemos hablar de nosotros. Quien tiene que hablar de nosotros somos nosotros mismos, incluso para pasarnos la idea, la imagen que queremos. Entonces, esta cosa de que no podemos estar en redes no existe porque alguien está hablando de nosotros en algún momento. Principalmente si somos figuras públicas, entonces necesitamos manejar estas informaciones. Y si usted no está así, no está posicionado, el trabajo es para ayer, porque incluso es una cosa que demora tiempo para se consolidar. Que me gustaría pasar para ustedes una cosa interesantísima. Además de este perfil, claro, estar en portugués, pero es un fenómeno de comunicación pública en este momento, que es el perfil de la alcaldía de Curitiba. Curitiba no solo está en todos los periódicos, porque es donde empezó el proceso de juicio de los casos de corrupción en Brasil, pero también por su alcaldía, que ha hecho un trabajo de comunicación interesantísimo. Aquí es solamente un pequeño ejemplo de la alcaldía, que ha hecho un juego dentro del propio Facebook llamado Clean City, para hacer una analogía con una similaridad con el Sin City, ¿no? Y es justamente para estimular a las personas a hacer la colecta de basura selectivo. Entonces es interesante ver que la comunicación gubernamental, la comunicación política puede ser divertida y debe tener elementos que van a involucrar a las personas. Entonces, si ustedes pueden seguir este perfil y analizar, es interesante. ¿Okay? Voy a pasar muy rápido a algunos puntos llaves, ¿no? Para mí, 2 puntos llaves para discusión en este momento. Primeramente, el escuchar a la gente. Nosotros hacemos encuestas electorales, sabemos de la importancia de las encuestas todo el tiempo, porque no se construye comunicación política sin evaluación de cómo están los ciudadanos, el humor de los ciudadanos. Y dentro del ambiente digital es posible estar teniendo informaciones, estadísticas todo el tiempo. Entonces ya tenemos esto muchas veces gratuitamente. Necesitamos entender que las personas que van a manejar las redes para nuestros grupos y nuestras campañas necesitan entender de estas cosas que se llaman métricas, que son la forma de interpretar lo que están hablando las personas, cuál es el perfil de las personas que están dentro de nuestras redes, que hablan de nosotros, que hablan bien, que hablan mal. Y todo esto es un trabajo de métricas. Y el segundo es la cuestión de la época del mobile. La semana pasada salió una encuesta en Brasil que ha dicho que de todas las conexiones, de todas las personas que conectan la internet, ya 60% solo lo conectan a través de los dispositivos móviles. Entonces, de dispositivos móviles. Y entonces es importante que ustedes entiendan que la comunicación no puede ser una comunicación aburrida y debe estar preparada para ser bien resolvida dentro de nuestros dispositivos móviles. Bien, entonces escuchar a la gente. ¿Por qué escuchar a la gente? Por entender el sentimiento, cómo es la percepción de los mensajes que estamos publicando. Es una oportunidad para el reclutamiento de personas que entonces hablé ayer en el taller sobre este tema, que nada más es de que un gran trabajo de relaciones públicas. Tenemos que estarnos relacionando todo el tiempo con estas personas que están hablando en nuestras redes. Entender quién son nuestros influenciadores, que son las personas que tienen influencia dentro de la red, que están hablando mal o que están hablando bien de nosotros. Tenemos que saber quién son estas personas, y las herramientas digitales nos permiten encontrar a estas personas también. Evaluar la eficiencia de nuestra comunicación. Entonces, es importante no olvidar que la monitorización de las redes sociales
es fundamental para la definición incluso de los mensajes estratégicamente. No puedo pensar, hoy qué voy a publicar en mis perfiles, qué voy a publicar. No, tengo que tener un estudio previo de los temas que están siendo discutidos en los últimos días para incrementarnos los temas que las personas más quieren oír. Más una vez, el mecanismo de activación de las tendencias latentes. ¿Okay? Y la edad del mobile, claro, esto es autoexplicativo, ¿no? Que el mobile es la nueva arma de la política. Y sabemos de eso. Hoy cualquier persona puede grabar lo que estamos hablando y puede incluso divulgar y traer daños a nuestra imagen o no. Entonces divulgar una cosa que sea positiva. Aquí solo para ilustrar aquí, aquella foto abajo es un nombre de diputado de la Asamblea de la República de Brasil jugando Candy Crush durante una sesión del Congreso y una persona lo vio y puso en la red social. ¿Okay? Para nosotros entendermos que la tecnología en algunos casos, y cuando la tecnología, el uso de la tecnología es relevante, es importante, él va a acontecer. Entonces, para que tengamos en mente que es importante evaluarmos dónde estamos haciendo nuestras campañas, entender los hábitos de consumo de información, porque, por ejemplo, estas dos imágenes que ustedes están viendo son imágenes de Mozambique, y las personas, es un país muy, muy, muy pobre, un país de 23 millones de habitantes, donde tenemos hoy 12 millones de teléfonos móviles. Entonces, como está muy cerca de la China, hay acceso a equipamientos, a dispositivos muy baratos. Y hay una otra cosa interesante, toda la comunicación celular por tarjeta, por prepagas, pero cuando usted compra una tarjeta prepaga gana un montón de tiempo para mensajes de textos. Entonces, los mensajes de textos son muy importantes dentro de una estrategia de comunicación. Incluso en 2011 se organizó toda una huelga general en el país, totalmente a través de los mensajes de textos, para que nosotros tengamos en mente que debemos entender los hábitos de las personas. Un último ejemplo para pensar entonces, un ejemplo de Brasil, y dejar muy claro que las relaciones se crean a través de muchos contactos y durante un largo tiempo. No es posible crear toda su comunicación, sus canales de comunicación digital a las vísperas de las elecciones, porque no tendrán personas que le escuchen. Y si algún tipo te intenta vender listas de seguidores de cualquier cosa, no lo acepten, porque esto no funciona. Funciona a las personas que están ligadas a ustedes, que quieren escuchar lo que tiene para hablar, ¿ok? Entonces, muy rápidamente voy a pasar este ejemplo. Este fue un estudio hecho en 2013 y mostrando todos los principales gobernantes mundiales en términos de números de seguidores en el Twitter. Y nosotros tenemos en sexto lugar a Dilma Rousseff, ¿ok? Con un considerable número de personas en aquel momento. Cuando yo vi este estudio, fui mirar su perfil en el Twitter. Esto fue en 2013. Y la última cosa que había Dilma publicado fue de la campaña electoral de 2010. Y decía más o menos así: amigos, muy bueno es ser tan recordada en el Twitter en 2010. Justo yo que tuve tan poco tiempo para estar con ustedes. Vamos a hablar más en 2011, pero este estudio era en 2013. Ok, es una gobernante de un país importante. Bien, claro, Dilma tuvo problemas después por este tema, por el Twitter. Claro que no. Pero es un indicio de cómo no daba valor a su comunicación de manera general. Y entonces, cuando percibió que las cosas no estaban bien, porque hay una empresa de monitoreo de las redes sociales de gobierno y las personas estaban quedándose molestadas por un
un millón de temas. Esto daría un seminario entero, no voy a aprofundarme en esto. Ella empezó toda una estrategia de comunicación, más contrató expertos para esto, y aquí su primera acción digital fue una charla entre ella, el perfil oficial, con un perfil que era un perfil falso, pero es un perfil de chistes, sí. Entonces, bien, empezó a trabajar, pero las personas estaban ya muy descontentas. Esto era próximo de la Copa del Mundo de fútbol y las personas no querían estadios de fútbol muy caros, pero querían saber dónde estaba la plata que no iba para los hospitales, y no daba una respuesta para estos temas. Se quedó alejada de todos estos temas. Y claro, continuaba intentando trabajar su imagen humanizada, pero no estaba contestando los ansenos de las personas, ¿no? Entonces, mira que claro, en 2013 fue cuando todo empezó. Hay un fato, un hecho, que es que los brasileños les gusta mucho hablar en las redes sociales, pero no van a las calles. Pero en 2013 la red social se cambió a las calles, y es lo que estamos pasando hoy. Lo importante es que es importante entender el humor, que estos son puntos interesantes de tratarnos la comunicación, y no furtarnos, no dejarnos de hablar de todos los temas, mesmo que sean temas que nos molesten, porque las personas no quieren hoy que simplemente le hablemos de flores, quieren también que muchas veces le seamos honestos en los problemas y que apuntemos caminos y soluciones. Esto es importante tener en cuenta, ¿ok? La presencia digital se pasa en tres frentes: las relaciones con el público, la relevancia para los buscadores y las métricas, que fue todo esto que hablamos hasta aquí, ¿ok? Y bien, lo que pasa es que no es posible trabajar con los medios digitales si ustedes no tienen la calle. Nada sustituye la suela de zapatos. Y aquí una imagen para finalizar ese concepto. Este es un candidato nuestro de Mozambique, hoy es el alcalde de la segunda mayor ciudad del país. Como está en la oposición, no tiene acceso a los medios estatales de comunicación, que son todos incluso. Entonces, ¿cómo lo hace para prestar cuentas de su gestión? Reúne periódicamente a las personas en la plaza y les comunica lo que está pasando. Y claro, todo esto después es replicado en las redes sociales, porque en los medios, los ciudadanos urbanos y jóvenes, principalmente en Mozambique, ya tienen mucho acceso a este tipo de información. Entonces, la materia prima de una buena comunicación, sea ella digital o sea ella analógica, o hoy, como dice Manuel Castells, de la virtualidad real, no es realidad virtual, pero virtualidad real, es que toda la materia prima es una buena gestión política, independientemente si está en la oposición o si está en un cargo público.